Y mañana se llevará a cabo una edición más de los premios Oscar, como comentábamos recién, una edición muy particular, una edición diferente. Lo lindo es que habrá presencia de América Latina en las nominaciones, lastimosamente es solo una, pero qué orgullo para Chile que la gente topo esté nominada. Es un documental precioso, si aún no vieron la película les recomiendo que lo hagan, está disponible en Netflix. Tiene momentos divertidos, tiene momentos dramáticos, pero no tantos. Habla mucho de la soledad. Es una película emotiva y les recomiendo que la vean. No pudimos charlar con la directora, pero muy amablemente la producción de la película me mandó un material donde ella va respondiendo preguntas, así que vamos a compartirlo con ustedes. Me parece que es súper interesante tener también su mirada, ya que ella es la directora y trabajó muchísimo para este documental. Entonces, en esta primera parte ella nos comenta por qué quiso hacer la película y cómo llegó el protagonista a ella. Bueno, quería hacer esta película porque tenía la intención de hacer un film no documental. Creo que los detectives siempre eran terreno de la ficción y partí desde ahí, desde encontrar una agencia de detectives y ver qué tipo de casos trabajaban hoy día. Y fue así como conocí a Rómulo y vi los casos que trabajaban en su agencia con agentes infiltrados. Y encontramos el caso de la residencia de ancianos y apareció Sergio, pero apareció porque el topo que generalmente trabajaba con Rómulo se rompió la cadera, entonces él pone este aviso en el diario y llega Sergio, que es el que cambia totalmente la historia, y él pone el ojo en otro lugar. En esta parte de la charla, Maite nos cuenta por qué Sergio fue el candidato ideal para el agente topo. Porque primero en esa entrevista, yo creo que de todos los que llegaron, que eran todos increíbles, fue el único que abrió su corazón y se conmovió, como le preguntaron por su viudez, y inmediatamente habló de sus sentimientos, y eso como que a mí me marcó como otra forma de una generación de hombres que en Latinoamérica no hablan de sus sentimientos, y de alguna manera ese es el personaje que vemos toda la película, alguien súper conectado con lo que le pasa a él y con lo que le pasa a los demás. Entonces yo creo que eso marcó mucho nuestra decisión en la selección. Esta película se grabó en un hogar de ancianos real, con gente real, ¿verdad? Porque es un documental. Entonces ella nos comenta qué fue lo más complicado de filmar en este lugar. Esta película era el miedo de ser descubierto, como el miedo de que a Sergio lo descubrieran porque está todo el día hablando en altavoz. Efectivamente lo que se ve en la película son las cosas que pasan. Era una película muy arriesgada porque no sabíamos si él se iba a ir, si no se iba a ir, si se quería quedar, si iba a resultar la investigación. Entonces como que era un día a día de ir pisando huevos, hasta que al final, el último día de rodaje, fue cuando tuvimos realmente la certeza de que teníamos una película. Bueno, como les comentaba, como también ella comentaba, esto es un documental, pero fue grabado con la premisa de una ficción. Entonces ella nos comenta cuál fue justamente el desafío de llevar adelante este proyecto de esa forma. Fue muy desafiante pensar en un film no documental, porque en realidad uno dice, sí, voy a hacer un film no documental, pero después llevar eso a la realidad es muy complejo, porque uno tiene una idea de narrativa que no pasa como era en la ficción. O sea, yo pensaba en la femme fatal y en la clienta que iba a llegar, iba a contar el caso y que íbamos a estar llenos de pistas, y en la realidad me pasó que el caso no era tan importante. Entonces toda la estructura dramática del film noir, que era mi intención inicial, pasa a un segundo plano para contar la historia de Sergio, transformándose en un documental más antropológico y un documental de observación en la historia del film noir. Entonces, claro, hay un abismo entre la intención y lo que sucede, porque hay una distancia con la realidad que no es un film noir finalmente. Un momento seguramente hermoso habrá sido para ella y para todo el equipo ese momento en que se enteraron
que estaban nominados a los premios Oscar. Entonces la directora Maite nos comenta justamente cómo se enteraron y qué hicieron y cómo reaccionaron cuando supieron que La Gente Topo está nominada a los premios Oscar. El momento en que supimos que estábamos nominadas no lo esperábamos, y fue sorprendente y empezamos a sentir automáticamente el cariño de todos y sentimos cómo estamos representando a un grupo de cineastas, estamos representando Latinoamérica, empezamos a recibir el apoyo y el cariño de muchas cineastas latinoamericanas, porque yo creo que rompimos una barrera y estamos recién entendiendo la barrera que rompimos y el lugar al que pudimos llegar. Es el primer documental chileno nominado al Oscar, soy la primera mujer nominada al Oscar en Chile y creo que es un ejemplo que abre puertas a otras muchas mujeres. O sea, yo pude soñar con el Oscar porque vi cineastas chilenos nominados y espero que esto también permita que muchas otras mujeres latinoamericanas sueñen con una nominación. En el siguiente material, Maite nos comenta qué piensa ella al respecto de que el Agente Topo sirva de inspiración a otros realizadores, ya que es un documental que está nominado al Oscar y eso es sin dudas un mérito muy grande. Las nominaciones son una aposta, o sea, yo creo que yo hoy estoy nominada al Oscar porque vi a muchos cineastas chilenos estar, no muchos, pero vi a cineastas chilenos estar nominados antes, y eso me permitió a mí soñar, como ver el Oscar de La Mujer Fantástica, ver el Oscar de Historia de un oso, como que dije, es posible. Yo creo que ver el ejemplo de un documental chileno ahí ayuda a que otros productores y otros cineastas también entiendan que es posible, y uno va aprendiendo cómo hacer, cómo producir, cómo distribuir para llegar a ciertos lugares, y creo que ese conocimiento es colectivo y que por supuesto va a ir abriendo puertas a otros. En este material, Maite nos comenta el significado que tiene para ella saber que su película es la única película de América Latina nominada a un premio Oscar en esta edición. Latinoamérica y Chile es un territorio de mucha producción documental y de mucha producción documental que se ha internacionalizado poco. Yo creo que esta nominación es un signo de, o como, sí, una señal de una historia, como yo estoy representando la historia con que me crié, la historia que cargo. Soy cineasta porque soy cineasta de documental en Chile porque aprendí de muchos documentalistas chilenos, y creo que eso es como que es el signo de una historia, estar hoy nominada al Oscar. El Agente Topo es una película chilena, pero aborda un tema universal, ¿verdad? Que tiene que ver con la soledad, tiene que ver con los adultos mayores, con la dejadez, con el olvido, con el amor, con la pérdida, las pérdidas. Entonces, bueno, ella nos comenta sobre justamente este tema universal y explica si es que ella se imaginó o no que llegaría a tocar tantos corazones. A ver, es una coproducción entre 5 países y lo que yo agradezco de la coproducción es que tuvimos muchas voces y muchos inputs de productores creativos que nos ayudaron a volverla universal. Yo creo, siempre supe que la temática era universal y que convocaba a muchos, pero creo que en la narrativa y en la forma me ayudó mucho el modelo de financiación para volverla más global en su estructura y en su estilo. Maite es una directora que dedica muchísimo tiempo a cada uno de sus trabajos. Estoy hablando de años de rodar para cada material. Es joven todavía, pero tiene ya una carrera bastante interesante y tiene ya materiales anteriores muy buenos, muy lindos y muy conocidos. Entonces le pone mucho amor a cada trabajo y en esta parte de la charla ella nos cuenta cuáles son esos momentos que más atesora del rodaje, específicamente del Agente Topo. Los momentos que atesoro de la producción son los momentos de rodaje donde la historia fue cambiando. Como yo estaba filmando un film noir y llegaron escenas que me conmovieron mientras las estaba haciendo y que no las esperaba. Personas que abrieron su corazón en ese lugar y que le dieron un giro a la historia, que estuvieron dispuestas a contar sus propias historias, y llevar la temática de la película a otro lugar y hablarnos como del abandono, de la soledad,
desde la experiencia y desde lo que estaban sintiendo. Y cuando yo filmé eso y yo sentí eso, Y para terminar, ella nos comenta cuál es la reacción que ella esperaba de la gente al ver su documental. bueno, yo creo que la temática de la película siempre ha sido universal, pero este año pasó a ser contingente. Cuando estrenamos la película en Sundance antes de la pandemia, siempre decíamos como esperamos que con la película la gente llame a sus papás, que llame a sus abuelos, y creo que este año, después de la pandemia, la gente empezó a llamar y empezó a reconectarse, y ha sido muy conmovedor ver cómo el público, después de ver la película, nos dice, llamé a mi papá, llamé a mi abuelo, fui a ver, nos emocionó mucho ver cómo un espectador anónimo hace un par de semanas le mandó flores a todas las residentes del hogar. Yo creo que esos son como los cambios que uno espera con el cine, son pequeños gestos, como que quizás esos gestos sí son una forma de cambiar el mundo, porque para ellas sí cambió un poco el mundo cuando recibieron esas flores. Entonces, es una película que invita a reconectarse, y es una película que probablemente si yo hubiese grabado el 2020 habría sido muy parecida al resultado que es, porque estas personas estaban aisladas antes de la pandemia, las puertas de este hogar estaban cerradas, los funerales eran sin familiares muchas veces, estaban a cargo de las cuidadoras con muy pocas visitas, entonces había una pandemia de la soledad que ya estaba arraigada en ese lugar, y los que empezamos a ser conscientes de eso somos los que estamos afuera en este año en que obligatoriamente en cuarentena nos tuvieron que cerrar las puertas, pero ellos ya estaban en una especie de cuarentena histórica. Como, entonces la pregunta ahora es cómo romper eso y cómo establecer nuevos vínculos y establecer lazos culturales y sociales desde las residencias con el mundo.